Pues son las 7 menos 25 de la tarde, ya es el momento de continuar con el programa previsto. Vamos a pasar a la segunda mesa titulada Lupus en minoría, LES en género masculino, niños y adolescentes. En ella van a participar dos ponentes. Primeramente va a intervenir el doctor Íñigo Rúa Figueroa, especialista en la unidad de reumatología del Hospital Clínico Universitario Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, con especial dedicación al lupus y otras enfermedades reumáticas sistémicas e investigador principal del registro de lupus de la SER. Él nos va a hablar del lupus en género masculino. Seguidamente intervendrá el segundo ponente, el doctor Ángel Robles Maruenda, especialista en la unidad de enfermedades autoinmunes del Servicio de Medicina Interna del Hospital de la Paz de Madrid. Él nos va a hablar del lupus en niños y adolescentes. Al finalizar ambas ponencias, también dispondremos de un tiempo para plantear las dudas que surjan. Pues sin nada más, damos paso al doctor Rúa Figueroa, que puede comenzar cuando quiera, doctor. Muy bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, cómo no, pues me gustaría agradecer a Felupus y a los organizadores del Congreso que hayan contado conmigo para esta charla. Es un placer para mí y un honor poder participar en vuestro Congreso, que ya tiene muchas ediciones, mucha solera. Y también, bueno, les pediría un poquito de paciencia porque no estoy muy habituado a hablar en estos foros. Yo disfruto ayudando a los pacientes y informando y hablando con los pacientes, pero mis foros pues han sido siempre pues foros más convencionales de compañeros médicos, más estrictamente científicos, ¿no? Así que si en algún momento he hecho un esfuerzo para tratar de adaptarme y si en algún momento utilizo algo, pues algún término demasiado técnico, les pido un poquito de paciencia. Vamos a ver si consigo compartir la presentación. Pues estamos esperando a que el doctor tenga lista su presentación y escuchar con atención lo que nos tiene que decir sobre la incidencia del lupus en los varones. No sé si está ya preparado. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Sí, yo creo que sí. Muy bien. Estoy tratando de avanzar en las diapositivas, pero no consigo. Vamos a ver. Bueno. Toda la audiencia probablemente conoce que el lupus es más frecuente en la mujer, pero los ratios, vamos a decir, el porcentaje de mujeres versus hombres no es igual en todos los estudios. La cifra que más se repite es un 10%, es decir, de cada 10 mujeres, de cada 10 pacientes, 9 son mujeres y 1 son varones, pero vemos que hay estudios que solo encuentran de cada 7, pues 6 mujeres y un hombre, o cada 14, pues 13 mujeres y un hombre. Esto depende, pues en primer lugar, de la calidad del estudio. No sé si se me está escuchando bien, ¿alguien me lo puede confirmar? Doctor, le oímos muy bien. Vale. Pues decía que esto depende en primer lugar, de la calidad del estudio. En segundo lugar, si es un estudio que se ha hecho sobre pacientes seleccionados, por ejemplo, pacientes que acuden al hospital y no se tienen en cuenta aquellos que están fuera del hospital o que son asistidos fuera de los hospitales, o también depende de factores étnicos, de manera que si se hacen en algunos países, por ejemplo en asiáticos, pues las cifras salen un poquito diferentes. En España, el mejor estudio hasta la fecha en lupus en el varón se hizo sobre el registro de lupus de la Sociedad Española de Reumatología, el SER, y la cifra que dio pues es la que un poco más se ha mencionado, ¿no? 10
1, el 10% son varones. Esta diferencia es más acusada o corresponde sobre todo a la edad fértil de la mujer. Pero si nos vamos antes de la menarquia, antes de la edad de la pubertad, nos encontramos que esas diferencias se reducen sustancialmente. Pueden ser de 2, de cada 2, 1, de cada 4, 1. Y después de la menopausia, cuando cesa la edad fértil en la mujer, pues también se reduce. Un poco más, quizá 3, 8 a 1, depende de los estudios. Esto de alguna manera manifiesta que las hormonas sexuales femeninas son muy importantes en la génesis de la enfermedad. De forma interesante, cuando hay muchos casos en una familia, es decir, en un fuerte componente familiar, este ratio, esta diferencia entre el hombre y la mujer también se reduce. Dentro de las enfermedades autoinmunes, como ven en esta gráfica, el lupus es una de las enfermedades donde las diferencias son más acusadas, el lupus y el síndrome de Segre. En general, las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en general en las mujeres, no, por ejemplo, en el caso de la diabetes mellitus de tipo 2, ¿no? Pero sí en el resto de las enfermedades, en casi todas las enfermedades autoinmunes. Pero en el lupus y en el síndrome de Segre es especialmente acusado. ¿Y esto de qué depende? Hablábamos de que en gran parte está condicionado por las hormonas. Las hormonas, los estrógenos, las hormonas y la progesterona, sobre todo los estrógenos en la mujer. Pero también depende de otros aspectos, ¿no? Ambientales, como puede ser la exposición a tóxicos, como el tabaco, etcétera, donde en determinadas épocas o en determinados países, pues hay muchas diferencias sexuales, digamos, muchas diferencias entre el hombre y la mujer en los hábitos, la exposición laboral a determinados tóxicos, etcétera, y esto también puede hacer que las cosas, o la exposición al sol, que igual pues en algunos países hay más hábito, más costumbre social de que la mujer se exponga más al sol, en fin, hay como otros factores que pueden estar también contribuyendo y también factores genéticos no siempre relacionados con los genes que gobiernan la diferenciación sexual, ¿no? Bueno, uno de los aspectos más importantes que explican esta diferencia en la incidencia de la enfermedad es el impacto que tienen las hormonas sexuales, en concreto los estrógenos, en la respuesta inmune, en la inmunidad. Tanto en la inmunidad que se llama la inmunidad innata, que es la inmunidad, vamos a decir, más inmediata, más grosera, menos específica, la inmunidad que no aprende, digamos, que le tenemos como primera línea de defensa, como la inmunidad adaptativa, que es la inmunidad más inteligente, más específica, más dirigida, con ya formación de anticuerpos específicos contra y células específicas contra agentes externos, ¿no? Bueno, pues hay grandes diferencias entre el hombre y la mujer, en gran parte gobernadas por los estrógenos, pero no exclusivamente en la inmunidad. En general, los estrógenos favorecen un poco el desarrollo de autoinmunidad, es decir, es un factor predisponente a que la inmunidad, a que las defensas se vuelvan contra uno, que en definitiva es la parte más sustancial de la patogenia, del origen de esta enfermedad. Hay, pues, como si dijéramos, una serie de alteraciones o de características de la inmunidad, tanto en determinadas, el aumento o el predominio de determinadas células, de determinadas moléculas que sirven para señalizar entre las células. Las células pues, son muy diferentes en la respuesta inmune, células pues, como los neutrófilos, los linfocitos, etcétera, y las poblaciones, las diferentes poblaciones que son muy heterogéneas, muy diversas de estas células, cambian cuando estamos hablando del hombre o de la mujer. Pero aparte de la hipótesis, digamos, de las hormonas sexuales, la hipótesis, digamos, estrogénica, que es muy poderosa y nadie discute, existe también lo que se llama la hipótesis cromosómica, que va a explicar también diferencias entre el hombre y la mujer. Sabemos que el cromosoma X, muchos de los genes involucrados en el desarrollo de la enfermedad están en este cromosoma.
El síndrome de Klinefelter, que es un síndrome en el que hay una representación doble en el varón del cromosoma X, es de XXY, se caracteriza por una feminización del varón, ¿no? Desarrolla pues, poco vello facial, musculatura poco desarrollada, testículos pequeños, etcétera, esterilidad. Pues bien, en estos pacientes el lupus es más frecuente que en la población general, lo cual prueba la importancia de la genética del cromosoma X. Pero no solamente el cromosoma X tiene importancia, digamos, en lo que es el desarrollo de los caracteres secundarios, la producción de estrógenos, etcétera, sino que el cromosoma X también contiene genes que van a codificar proteínas, es decir, que van a hacer que se sinteticen proteínas independientes de los estrógenos que son importantes en la respuesta inmune. Por ejemplo, proteínas de señalización entre linfocitos B y linfocitos T, que son dos tipos de linfocitos muy importantes en la respuesta inmune y en esta enfermedad, por supuesto. De manera que la hipótesis cromosómica, el papel del cromosoma X más allá de los estrógenos, explica también parte de esta predisposición. También lo que se llaman factores epigenéticos, es decir, cómo somos, cómo son nuestro sistema inmune, incluso ciertas enfermedades que vamos a desarrollar están grabadas en los genes, o por lo menos los genes tienen mucha influencia, al menos en la predisposición a desarrollar la enfermedad. Pero esos genes pueden expresarse o pueden no expresarse. Con el mismo gen, un paciente puede tener una proteína codificada por ese gen y otro no tenerla. El gen no es capaz o no traduce esa señal a la maquinaria de síntesis de proteínas de la célula y no se sintetiza esa proteína, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente hay factores genéticos, sino influencias en la traducción de la información de los genes para la síntesis de proteínas, influencias ambientales, como pueden ser esos tóxicos de los que hablamos, la edad, la dieta, muchas cosas que pueden influir en que ese gen, por ejemplo, que no esté pues desdoblado suficientemente el ADN, que no se exponga a las enzimas que van a facilitar la traducción, etc. De manera que hay factores epigenéticos, independientemente de la carga de genes, que hacen que un gen se exprese y que el gen no, y que también se han visto que tienen importancia en esas diferencias sexuales, ¿no? Es diferente el lupus del varón del lupus de la mujer, es decir, estamos hablando simplemente de que en la mujer es más frecuente y en el hombre menos, pero cuando se da es igual en uno que en otro. Hay una gran controversia en esto. Siempre se ha intuido, los clínicos, los que vemos a estos pacientes, incluso los investigadores, han visto diferencias, sobre todo en lo que concierne a la gravedad, ¿no? Es decir, se ha visto, aunque no todos los estudios coinciden, que los enfermos con lupus que son varones tienen más afectación renal. Esto es bastante consistente en todos los estudios. Esto, sin embargo, no se ha encontrado en los asiáticos. Tienen probablemente más trombosis, mayor probabilidad de que evolucione de forma desfavorable, con mayor que una enfermedad renal pues acabe en diálisis, una enfermedad crónica y posiblemente una mayor mortalidad. Bueno, ¿y qué pasa en España? Bueno, pues los mejores datos que hay sobre lupus en España y probablemente en el mundo, o de los mejores, porque es la serie más grande de pacientes, o una de las más grandes, creo que la segunda, de pacientes varones con lupus, es del registro RELESER, que ya ha publicado estos datos, ¿no? El registro RELESER es un registro que incluye casi, bueno, más de 4.000 pacientes, que había, pues, ahí en el registro, más de 300 pacientes, intervienen muchos centros, pacientes bien caracterizados, con casi 400 características o variables, como los médicos nos solemos hablar, por paciente, muy bien definida la demografía, las características sociales, manifestaciones de la enfermedad, los tratamientos, el nivel de actividad de la enfermedad en un momento dado, las secuelas, las enfermedades que acompañan muchas veces al lupus. Esto es un registro que ha sido muy fructífero hasta la fecha, con más de 25 publicaciones internacionales, que incluye una en el varón. Por lo tanto, en España tenemos muy buenos datos de lo que sucede en los varones con lupus. Y en este registro pues, se encuentran diferencias en las manifestaciones clínicas, ¿no? Lo que sucede en un paciente con lupus frente a lo que sucede en otro. Como es, por ejemplo, son más frecuentes en el varón la inflamación de la pleura, del pericardio, de la membrana que recubre el corazón. También son más frecuentes que salgan nódulos, lo que se llaman adenopatías, ganglios, afectación renal, como comentábamos, convulsiones, lo que es epilepsia, trombosis por la presencia de unos anticuerpos,
que son los anticuerpos antifosfolípido, que son autoanticuerpos, anticuerpos contra las proteínas propias que van contra proteínas involucradas en la coagulación. Como voy creo que un poquito lento, pues no les voy a comentar esto porque repite, estos son resultados de ese estudio, que repite que las trombosis venosas y sobre todo una forma de medir los anticuerpos antifosfolípido, que es el anticoagulante lúpico, está más representado en el varón. Y sí que en RELESER vemos que son más graves. Y todos los datos que nos informan o que nos sugieren que son más graves parecen estar, vamos a decir, de acuerdo, ¿no? Parecen convenir en esta idea. Es decir, hay consistencia entre los diferentes datos que nos informan de esto, ¿no? Es decir, los enfermos con lupus se hospitalizan más y se suelen hospitalizar los enfermos más graves. Tienen más frecuencia de afectación renal, de afectación también del sistema nervioso central, del cerebro, etcétera, lo cual también es un marcador de gravedad, como uno puede intuir, ¿verdad? Y además, interesante, que esto lo aporta este registro, tienen más enfermedad que los médicos llamamos refractaria, es decir, que se producen más fallos con los tratamientos. Se ensaya un tratamiento y vaya, no funciona, y hay que ensayar otro, ¿no? Hay como más fallos sucesivos de tratamientos que ordinariamente funcionan en una circunstancia y que resulta que en el varón no funcionan, ¿no? O sea, hay más enfermedad, que llamamos los médicos, más porcentaje de enfermedad refractaria y más enfermedades cardiovasculares, que son más frecuentes en el lupus que en población general. Hay más enfermedades cardiovasculares que en la mujer, ¿no? Bien. En cuanto a la mortalidad, no conseguimos demostrarlo claramente que hubiera más mortalidad, más fallecimientos por esta enfermedad en los varones, salvo en pacientes con edad mayor de 50 años, probablemente porque el número de pacientes que, gracias a Dios, han fallecido no son demasiados y entonces este aspecto cuesta saber si hay diferencias o no entre el hombre y la mujer porque hay pocos casos. Bien, quería comentar, ya casi acercándonos al final, aspectos sobre la sexualidad y reproducción en el lupus del varón. Mi percepción, y probablemente la compartan muchos de los compañeros que están participando, médicos que están participando aquí, y quizá también los pacientes, es que este es un aspecto, vamos a decir, poco estudiado y poco considerado en general en los pacientes con lupus que son varones, ¿no? Sabemos que probablemente, como sucede también en otras enfermedades inflamatorias crónicas, la impotencia está incrementada, hay mayor porcentaje de varones que tienen impotencia o disminución de la potencia sexual. Incluso de forma interesante se ha visto en algún estudio que esto puede suceder incluso antes del diagnóstico de la enfermedad. O sea, que algo sucede, ¿no? Antes de incluso que se llegue a manifestar plenamente en el que ya hay problemas con esto. Una disfunción sexual de algún tipo se encuentra en un porcentaje bastante alto, cercano al 40%. Aunque en esto, concretamente en el tema de la fertilidad, no hay un acuerdo entre los estudios. Es decir, no se sabe muy bien si el impacto en la fertilidad es importante o no. Se ven algunos pacientes que como consecuencia del lupus no se quedan infértiles, pero ahí hay discrepancias, ¿verdad? Bueno, sabemos que algunos fármacos, que sobre todo la ciclofosfamida, que se usaba mucho antes, ahora se usa mucho menos y de una manera mucho más racional, pueden causar una disminución o desaparición de los espermatozoides y esto a veces puede ser irreversible. Es decir, los fármacos que utilizamos también pueden conducir a problemas de tipo reproductivo, ¿no? de fertilidad. Y existen pues, técnicas que a veces no se ofrecen a los pacientes, como es, por ejemplo, la preservación de esperma. Bueno, yo creo que los médicos podemos ser en parte responsables a veces de esto, ¿no? Que no todos los médicos pues hacen, ¿no? Le dan la importancia suficiente a esto, ¿no? O quizá también, esto no se ha estudiado, pero uno intuye que hay un cierto tabú en todo este tema de la sexualidad masculina, de reproducción. Muchos pacientes no les gusta, por lo que uno ve, ¿no? Hablar de estos temas, lo eluden, no entran en ello, o no le dan, quizá a algunos, la importancia, no lo sé. El caso es que la percepción que tengo es que esto se trata poco. Hay una brecha sanitaria, disparidades en la asistencia sanitaria entre varones y hombres
Quizás sí, por lo menos en el caso que esta enfermedad, que la comunidad científica hace esta enfermedad en el varón, porque vemos que hay muy pocos estudios y además muchos de ellos son de calidad muy pobre. Se encuentra uno estudios con lupus en el varón que incluye 15 pacientes, 20 pacientes. Eso es con una enfermedad tan heterogénea, tan diferente de paciente a paciente. Son estudios que son de pésima calidad. Hay no muchos estudios y de baja calidad. Este subgrupo de pacientes a veces no están muy bien representados porcentualmente en los ensayos clínicos y por lo tanto pues no se pueden sacar conclusiones específicas del efecto del fármaco, tanto de los efectos beneficiosos como de los efectos adversos en la subpoblación de varones, ¿no? Quizá hay menos conciencia, bueno, esto ya es una acusación, alguno me podría decir, pues eso eras tú, pero yo creo que hay menos conciencia, es mi percepción, de esta enfermedad en los varones, en los profesionales sanitarios, y una atención en los medios pues también escasa. Hay estudios interesantes, no en nuestro país, eso sí, que tengo que reconocerlo, que sugieren que estos pacientes utilizan menos los recursos sanitarios cuando son pacientes varones versus mujeres, ¿no? Pacientes masculinos versus femeninos. Probablemente esto pudiera explicar algunas diferencias en la gravedad, algunas diferencias por lo menos, porque si vas más tarde al médico, si vas menos al médico, si no vas al médico cuando debes de ir, pues las cosas probablemente terminan yendo peor, ¿verdad? Eso sí, para terminar diré, en las asociaciones de pacientes cada vez se ve más. En las páginas web, en los medios, etcétera, cada vez se ve mayor atención, mayor reivindicación. Vean, por ejemplo, este folleto de Telesur, esta carátula donde ya aparece, siempre toda la vida ha aparecido una facies de mujer para indicar el eritema en alas de mariposa en el lupus, ¿no? Pues aquí aparece por primera vez, yo no lo había visto muchas veces, ¿no? Al menos en ilustraciones, ¿no? Sí que se ven fotos de varón con eritema, pero en ilustraciones para presentar folletos, libros o capítulos, en fin, explicativos para la enfermedad, nunca había visto que figurase un varón cuando ya pues cada vez hay también dentro de las asociaciones de pacientes más pacientes varones que reivindican un poco más atención a la enfermedad. Y nada más, no tenía más que contarles. Hago una pregunta, no sé si será al final o... Sí, doctor, muchísimas gracias por su intervención en la mesa. Va a haber preguntas, pero las formularemos al acabar la intervención del siguiente ponente. Vamos a recordar que estamos emitiendo en directo por las redes sociales de Felupus. Nos pueden seguir el Congreso a través de Twitter, Facebook y YouTube. Si ven que Twitter falla y que está sucediendo últimamente en las emisiones en directo, les recomendamos que cambien a YouTube. Ahí pueden dejarnos también las preguntas y comentarios en cada red social donde emitimos para luego hacerles llegar a los ponentes, a los doctores, todas las dudas que surjan. Y vamos